Adolfo y yo nos conocimos en 1976, hace 29 años, en el Fondo de Cultura. Entonces él tenía 24 años, casi la mitad de los 53 que hoy tiene, y no había publicado ningún libro. Ahora que comienza a ser académico, cuenta ya con 33 libros, más de uno por año. Es escritor famoso y es amigo muy apreciado del señor Viejo que soy, y que le da la bienvenida a esta Academia Mexicana de la Lengua, que se ha vuelto ya uno de mis hábitos. Sus estudios formales se limitan a la preparatoria y a la licenciatura en Letras Españolas, pasante sin grado. Es pues, como su servidor, autodidacta. Sin embargo, en la unidad editorial del Fondo de Cultura, en la que trabajó durante 28 años, y a partir de 1985 como gerente editorial, ganó con creces su doctorado en letras. En su currículum puede verse que además de libros, artículos y premios, consigna una novedad: consejos editoriales, principalmente en 11 revistas a partir de 1972 y hasta hoy. Y estas 11 son las principales de estos años: Cabe, Canem, Plural, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Nexos, La Cultura en México, Gradivia, Vuelta, Imagen Latinoamericana de Venezuela, Letras Libres, Paréntesis e Historia. Además es consejero editorial del Instituto Mora, y de octubre de 2000 a enero de 2001 fue editor huésped de la Nouvelle Revue Française para hacer un dossier, selección, introducción, notas de literatura mexicana contemporánea. En fin, ha traducido del inglés, francés y portugués obras de Alain Rey, George Steiner, Paul Bourgeois, Juan Jacobo Rousseau, Gilles Pignot, Luis Paravier y de Gil Vicente. De este último, poeta portugués del siglo XVI, un florido poema picaresco llamado Lamento de María La Parda. Los libros de Adolfo Castañón. Digo la verdad, hasta antes de esta ocasión creía que Adolfo era exclusivamente un buen cronista de libros por su excelente arbitrario de la literatura mexicana, Paseos I, y en algunos casos creía que ampliaba sus reseñas de libros en libros como los dedicados a Alfonso Reyes y a Octavio Paz. Luego descubrí la serie de libros en torno a Montaigne, que me gustaron mucho, pero ahora que he recibido la mayor parte de esta producción, porque hay algunos agotados, sé cuánto ha hecho y en cuántos géneros ha trabajado. Para entender las cosas tengo que ordenarlas, lo cual no es fácil en el presente caso. Por una parte, Adolfo procede por adición, aumentando y corrigiendo los textos de edición en edición, como en el caso de los libros sobre Alfonso Reyes, y en otros, y en sus 3 ediciones: Jardí Bolduc de Climent de 68, Tercer Mundo de Bogotá del 91 y El Estudio del 97 de la UNAM, cada vez corregidos y aumentados
y en la tercera ampliada y revisada, lo cual es normal, aunque nos exige tenerlas todas, o al menos la última. En segundo lugar, Adolfo Castañón no sigue la costumbre normal de encargar al mismo editor las sucesivas ediciones, sino que cada vez los cambia, como ocurre en las tres de Alfonso Reyes antes citadas, en el Reyesuelo, que tiene 5 editores, el Arbitrario 2, la Gruta tiene 2 entradas, 2, los Montaigne tienen 5 editores, los Recuerdos de Coyoacán 3, Tránsito de Octavio Paz 3, el último, una traducción canadiense de Toronto, Grano de Sal 3, agotadas todas, pues yo recibí una copia cero. América sin taxis 2, de paso sugiero que este lleve como subtítulo Paseos 4 y La Campaña y el Tiempo 2. Que en fin, otro problema, las inclusiones. El Jardín de los Eunucos, Paseos 3, incluye El mito del editor que otros ensayos, y Cheque y Carnaval. Y debe anunciarse que aquí aparece como dedicatoria el notable discurso que dijo Adolfo Castañón en honor de su padre, Jesús Castañón Rodríguez, al donar su biblioteca en 1992 al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A veces prosa, de 2003, incluye El pabellón de la límpida soledad y La batalla perdurable y La campana y el tiempo, poemas, en su edición de México 2004. Incluye Sombras, miedo a una fuente, La otra mano del tallador y, como novedad, una especie de diario secreto o libro de horas en verso, es decir, la obra poética de Adolfo Castañón, de la cual voy a citar 2 poemas que me gustan. Aires de cocina, unas gotas de agua, un grano de arroz, un ascua de su tamaño, un grano de sal, un brote de soya en germen, una flor de 5 pétalos, una gota de leche y un rayo de sol. Se muelen los granos, se juntan las gotas, se hace una pasta y con ella 10 rollos que se envuelven en los pétalos y se amarran con el sol. Y regreso a casa. Cuando cruzo la puerta en la mañana, no sé si volveré, si caeré durante el asedio de la ciudad bajo la sombra de las espadas sedientas, y si no me retendrá el cíclope con su aliento lapidario, si no volveré en 4 patas, transformada mi voz en un chillido indeleble y cobarde, si no regresaré dando tumbos, todavía embriagado por una canción de progreso y espanto, si no me habrán ungido heredero de un reino impuro. Todos los días vuelvo a ti, sin saber si reconocerás al pordiosero, si todavía tendré fuerzas para templar el arco indócil, engañosamente dúctil de tu cuerpo y darme a conocer. Si la casa estará allí, si no llegaré a encontrar mi sudario bajo la almohada, todos los días en tu regazo, sueño que me voy, que sueño que regreso y te reconozco en el mar y en el camino, que aquella isla es tu corazón. Todos los días salgo hacia el mundo, templado por la fuerza de ese sueño, y todos los días, milagro, vuelvo a ti. Este libro, La campana y el tiempo, incluye además Cielos de Antigua, El Reyesuelo, Recuerdos de Coyoacán, Tránsito de Octavio Paz, de La batalla perdurable, Había una vez, 4 nocturnos, Orden del día, Museo, de cómo Castañón viajó a las Galias en busca de un
Fabien Bardieu, Lamento de María La Parda y Miscelánea. Es uno de los mejores libros de Adorno. La selección. Entre los 30 y tantos libros de Adolfo Castañón, ¿cuáles prefiero? Comencemos por enumerarlos por grupos y por orden de aparición. Uno, ensayos varios. 2, Alfonso Reyes. 3, crítica literaria. 4, versos. 5, Montaigne. 6, viajes. Y 7, cocina. Cada uno de estos grupos, de estos 7 grupos, tiene sus culminaciones. Entre ensayos, los libros de El pabellón de la límpida soledad y La batalla perdurable, por ensayos como Lo opaco, Los signos de interrogación, el sensual Luna de octubre y el arriolesco El asedio. El libro sobre Alfonso Reyes, caballero de la voz errante, por sus capítulos Ley de Reyes, el lugar de Alfonso Reyes en la literatura mexicana y Nunca nueva visita a la poesía de Alfonso Reyes. En el primero de estos capítulos se escribe: al leer a Reyes es necesario tener presente esa distancia quizás insalvable que nos separa de Reyes y que hace de él algo así como el último hombre de la antigüedad, el último escritor español nacido en México y la encarnación final del estoico. Como lector, Reyes es un buscador de placer. Los libros que ha escrito Castañón de crítica literaria, Arbitrario de la literatura mexicana, La gruta tiene 2 entradas y América sin taxis, tienen por subtítulos Paseos, aunque esta última no lo tenga, y Paseos 3 lo lleva El jardín de los eunucos, que es misceláneo, y contiene estudios literarios de México, el primero, del mundo, el segundo, y de Latinoamérica, el tercero, con un total de 145 artículos, más algunos estudios generales. En el umbral de América sin taxis, dice Castañón: si Europa es gramática y Asia semántica, América es sintaxis, es decir, relación. Y en el artículo sobre Voltaire de la Gruta dice: la suya es una sabiduría hecha de humillaciones propias y ajenas. Iba su palabra a ras de tierra mientras él se dormía en los brazos de la razón con la sonrisa confiada del niño en el seno. Y en el umbral de ese mismo libro nos dice que contiene paseos cuya unidad es la de las intermitencias críticas de un lector curioso que va de voz en búsqueda de amistad y afinidad fuera de las fronteras naturales de su país y continente. Es pues Adolfo Castañón un crítico que ama la literatura y que busca en ella nuevas amistades. Él no es un censor, sino un amigo entusiasta de las letras. Sigamos adelante con el escrutinio de los libros. Acabamos de conocer el 3 y sigue el 4 versos. Y hemos transcrito 2 de sus poemas mejores, a mi gusto, y no quiero insistir más en este tema. Además de los poemas breves, Adolfo Castañón ha escrito un repaso de su vida en versos libres, Recuerdos de Coyoacán, que quisiera leer con calma porque me parece interesante y algo extraño en nuestras letras. Y además de esta autobiografía en verso, Castañón escribió un año después, en 1998, un extenso poema también en versos libres que tienen algo de versículos, intitulado Tránsito de Octavio Paz, 1914-1998, y que dedicó a su viuda María José Paz.
escrito inmediatamente después de la muerte de Octavio, nuestro poeta. Es un poema emocionante que va recordando el carácter y los grandes hechos del poeta. Amaba pirámides y caminos, árboles y arcaduces, cielos y ciudades de amor, puentes y cántaros, máscaras, murallas, pájaros, palacios lucientes. Murió después de haber cumplido plenamente la realización de sus dones. Era río de luz sin antes, claro errante en el bosque, limpia cascada aventurera, soplo de color sobre las aguas. Iba sembrando ascuas tan casualmente, las ponía como quien no quiere la cosa. Un estuche, el estuche de prosa y verso blanco, soplaba sobre cenizas, volvían gardenias. Llegamos a Montaigne 5. La mayoría de los aficionados a los ensayos de Montaigne nos contentamos con leerlo y considerar con interés su país, su castillo, su torre, su casa y las inscripciones en las vigas del techo de su biblioteca. Las considerábamos con curiosidad y simpatía como el escenario de los ensayos. Pero Adolfo Castañón hizo algo más. Viajó a Francia, hacia Burdeos, y de allí hacia Eiken, el país de Montaigne. Y cuando se compenetró de aquel mundo, escribió ampliando cada vez las noticias de estas reliquias. Comenzó en 95 con los cuadernos de Montaigne y luego en el libro llamado Por el país de Montaigne, que en la cuarta edición de Paidós incluye la bibliografía comentada, la hemerografía, la cadena montañesa, las sentencias de la torre y las ilustraciones posibles. En uno de estos textos, en la torre de Montaigne, Castañón expuso con claridad el pensamiento del autor de los ensayos. Montaigne, el filósofo de la sobriedad, el hombre que hizo de sí mismo y de su obra un antídoto o contraveneno para cualquier clase de borrachera, religiosa, política, literaria, erótica, intelectual, privada o pública, sin ceder un ápice ni al fastidio ni al tedio. Además de esta edición que recomiendo, hay otro tomito, Michel de Montaigne, de la experiencia UNAM 2000, que recoge la traducción y las notas de Constantino Román y Salamero, el traductor clásico del español, con un buen comentario de Castañón. Del singular ensayo de Montaigne reproduzco el siguiente pasaje. La costumbre, sin darme cuenta de ello, imprimió tan maravillosamente en mí su carácter en ciertas cosas que llamo exceso al desviarme, y sin efecto sensible no puedo dormir durante el día, ni tomar nada entre las comidas, ni desayunar, ni acostarme sino pasado un largo intervalo, como de 3 horas, después de cenar, ni procrear sino antes del sueño, ni de pie, ni soportar el sudor, ni beber agua pura o vino puro, ni permanecer largo tiempo con la cabeza descubierta, ni resistir que me afeiten después de comer. Me detengo un momento en la frase que dice ni procrear sino antes del sueño, para asociarla a un cuento que solía contar mi viejo amigo, hoy doliente, Andrés Enestrosa. Un hombre llega a una choza y dice a un niño que está en la puerta: quiero ver a tu padre. Y el niño contesta: no señor, no lo puede ver. ¿Por qué? Porque mi tata está engendrando.
francés dice procurar. Una notita que dice, el texto francés dice ni faire des enfants. La sexta y penúltima sección de los libros de Adolfo Castañón es la del viaje. Está contenida en un libro llamado Lugares que pasan y está agotado. Es un precioso libro. Cada uno de esos 15 capítulos se refiere a una ciudad de América y de Europa y tratan de describir el carácter de cada uno. El diario del Delta, que narra el viaje por el delta del río Orinoco en Venezuela, es especialmente interesante y me recuerda la excursión que hizo por esos rumbos el sabio Alejandro de Humboldt. Madrid señala el carácter singular de los madrileños que adoran su ciudad. De la soledad a la saudade, incluye un precioso texto sobre la ciudad de Sintra. Y Octavio Paz, un premio para Estocolmo, es una excelente crónica del premio Nobel que recibió nuestro poeta. El séptimo y último libro de los libros de Adolfo Castañón consta ahora de un solo libro, Grano de Sal, que ha tenido 3 ediciones. La primera, manuscrita, ilustrada y limitada de 1996, que quisiera al menos conocer. La segunda de 99, corregida y aumentada del breve fondo editorial. Y la tercera, nuevamente corregida y aumentada de Editorial Planeta de 2000 y cuya copia Xerox poseo. Sin embargo, destinado a incluirse en un proyectado ensayo mexicano contemporáneo, guardo un recorte que aprecio mucho de un precioso ensayo de Adolfo Castañón, que es el origen de sus 3 descendientes, de sus 3 granos de sal. Se llama también Grano de Sal y se publicó en una revista de corta vida que publicó el Fondo de Cultura llamada Azteca, número 32, febrero de 1993. Cuando le conté a Adolfo mi propósito, me dijo que esperara a ver el libro y se originó de este ensayo. El libro, lo firmo, es el mejor de los que ha escrito mi amigo, pero sigo guardando el ensayito inicial para mi antología proyectada. ¿Qué contiene el grano de sal de Planeta 2000? Descubre que las mujeres comen menos que los hombres y se afilian al vegetarianismo, mientras que los hombres prefieren ser carnívoros. Lo dulce se alinearía al bando femenino y lo salado del masculino. Hay 2 cocinas, la diaria imperceptible y la ruidosa de los días de guardar. A quienes no interesa la guerra ni la historia, ni tenemos paladar mesiánico, nos atrae más la cocina sencilla. En la variedad de las escalas elementales, la cocina mexicana es riquísima. Los cimientos de nuestra barroca gastronomía descansan, por ejemplo, sobre la dorada medianía de la quesadilla, la calidez del hospitalario fideo, gracias, la mafiosa improvisación del arroz rosa o anaranjado, porque dirán que es rojo. La paciencia de los frijoles taciturnos, hermoso calificativo para los frijoles taciturnos. Para no hablar de los nopales asados o de las rajas con crema que incendian el bosque de la memoria, y las salsas y los chiles que planean como serpientes enardecidas sobre todos los sabores y ennoblecen con su sombra majestuosa hasta la más humilde tortilla enchilada. La gente del altiplano no es muy aficionada al pescado y ve con recelo los mariscos. Si hasta los veracruzanos, lo dice Alfonso Reyes en su poema sobre esa ciudad, le dan la espalda a la costa y prefieren poner la mirada en las montañas.
Los mariscos están bien para el sábado después de la parranda o para los recién casados ávidos de afrodisíacos. El sueño carnívoro solo se interrumpe unas cuantas veces al año durante ese efímero despertar religioso, las vigilias de la Cuaresma, en el curso del cual la cocina exorciza los fantasmas del hambre con los platos más sobrecargados, elaborados a base de marinerías desecadas y salíferas. La comida del mar nos dice domingo y vacaciones, a falta de playa, paella. La cocina es belleza, alusión sensual a los dioses perdidos en la materia. De ahí que algunos se hayan vuelto filósofos después de un banquete. Homer, los invitados de Babette, la de Isaac Dinesen, precioso cuento, el de la película. A la cocina del altiplano les gustan los secretos, envuelve los bocados en el misterio de la salsa, más aún, es una cocina de rellenos, de farsas, de antojos cómicos y breves, de humorísticos enredos, prólogos de unos platos fuertes y farragosos, tal vez pensados para desmayar al invasor. Barbacoas, cochinitas en pibil, zacahuillas monumentales donde se rompe el cerdo con hojas de plátano o de papatla. Yo no conozco esa papatla. O de papá que participan de la misma idea fija, sazonar el alimento en el vientre de la tierra. México es un país donde la gente come al aire libre, no porque practiquemos ese arte del Boy Scout gastronómico, sino porque la sangre o la bolsa nos llevan a comer en los mercados, de pie, sentados en un banco, en una caja, y consumir antojos en las carpas, en los puestos, en los tendidos, alrededor de los braseros. La voz itacate obra sobre todo su cuerpo de munición restauradora y bastimentadora para el paseo o el viaje. Francia cuenta con una variedad de más de 200 quesos. México se irrita con un número semejante de chiles. Habrá que añadir otra correspondencia a la cocina francesa, la de la pausa establecida a medio banquete por la ingestión súbita de un fuerte aguardiente, tequila, mezcal o calvados, que ayudan a vencer la fatiga producida por las diversas probaditas y aligerar el vientre, pues lo desempanza en México, haciéndole un hoyo en Francia, el célebre Trou Normand, mencionado por Dumas, padre, en sus memorias. Y sigue la crónica de un comelitón. La granja albergue de la Bella Dona se encuentra cerca de la Costa Bermeja, a unos kilómetros de la Beaulieu, en la Cataluña francesa, cuya capital es Perpiñán. En la Bella Dona se come o cena al estilo medieval o a la usanza del tardío gusto carolingio. El anfitrión y cocinero es un flaco barbudo con ojos medio verdes, de monje que vio a Dios, ojos pelones que ven pero no miran. Ella, la dona matrona, rosada y tímida como una manzana al horno, habla francés con un acento indeciso. Nuestro menú fue el usual que la bella dona brinda a los neófitos y que gravita en torno a la galina frita, con hierbas aromáticas y frutos secos, plato pantagruélico, el plato preferido de Hugo Capeto, hecho a base de carne de cerdo, primero asada y dorada, y luego guisada en la aromática y afrutada salsa. Los vinos no se quedan atrás y alrededor de los platos cursan arroyos de vino de manzanilla, algo dulce, y de vino del romero, algo cabezón. No entiendo qué quiere decir de vino cabezón.
Todavía, todavía nos queda por probar en esta y en la otra mesa el pollo sazonado con retoños de bambú, la ternera en leche de almendras y otras carniceras dulzuras que afruten las legumbres, confitan las cebollas y curan con jugos aromáticos las viandas y las presas. A sus muchas virtudes, la mexicana añade la de ser una cocina limpia. No deja restos ni excesivos desperdicios por el solo hecho de que en ella el plato es el pan, es decir, la tortilla. Los mexicanos más modestos que los antiguos romanos solo nos comemos los platos, pero eso nos basta para encontrar patria donde hay tortillas. La raigambre y el estirpe del invitado se desvían hacia la forma de agarrar el taco, aunque ya resultan menos claro los protocolos del guarache, el sope y la tostada. Y es precisamente ahí, en el universo de las picadas y las pellizcadas, de las flautas y las tortas ahogadas, donde el talento y la astucia del viandante. Nada tan invisible y subterráneo como las costumbres, nuestra otra metafísica. Cuchara y alimento, servilleta y vianda, relleno y plato. La tortilla sugiere en su pensamiento circular que para el cliente mexicano se da una consagración feliz, una alianza indudable entre los fines y los medios, que hace del instrumento un indumento. Tengo que averiguar qué quiere decir indumento. Todavía nos falta una comida de jabalí en un restaurante frente al castillo de Chambord, memorable, el elogio de la siesta y de informar al menos que la segunda parte de este grano de sal es un sabroso cocinero práctico, recetario formado por un bisabuelo de Adolfo Castañón en 1883 en San Gabriel. Y para despedirnos de los libros de Adolfo Castañón, me limito a mencionar al menos 2 libros olvidados: El Jardín de los Eunucos, Paseos 2, coedición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Conaculta, de la que ya se mencionó que lleva enfrente una dedicatoria cariñosa al bibliófilo don Jesús Castañón, padre de Adolfo, y ahora añado que el resto del volumen es ensayos sobre temas editoriales, profesión del autor. Y el otro libro es uno pequeño pero lleno de inteligencia y de amor, dedicado al fulgor de María Zambrano, la filósofa española, ediciones sin nombre, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2002. El discurso del nuevo académico. Antiguo devoto de la personalidad y la obra de Alfonso Reyes, tema del libro que le dedicó y que es uno de los 2 o 3 mejores libros sobre nuestro maestro. Adolfo Castañón le dedica también su discurso inaugural en la Academia Mexicana de la Lengua, al cual puso por título el siguiente: Trazos para una bibliografía comentada de Alfonso Reyes, con especial atención a su postergada antología mexicana en busca del alma nacional. Está dedicado a nuestro querido ausente Gabriel Sainz. Por su bibliografía nos enteramos que la UNAM le ha contratado a Adolfo para realizar y concluir la antología magna de Alfonso Reyes, tema de su discurso, cuya segunda parte, de acuerdo con el protocolo de esta academia, es un recuerdo de sus antecesores en la silla 2, de la imponente nómina de sus antecesores que menciona. Solo se ocupa con amor de los 2 últimos que conoció, Francisco Monterde y Héctor Azara. Adolfo Castañón, por el cúmulo de tus méritos y por tu amor a las letras, seas bienvenido como
como miembro de número en la silla 2 de la Academia Mexicana de la Lengua. Que sea uno de tus hogares. Castañón lo ha designado individuo suyo en la clase de número y para constancia se otorga este diploma en México el 10 de marzo de 2005. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Se levanta la sesión.